Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Yajaira, ¿cómo compañero. está? Muy buenas noches, bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, Licen. Igualmente, Licen. Bueno, compañeros, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase dentro de la materia que nos corresponde dentro del área de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto tenerles en la presente aula virtual durante el desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar a la distancia. Bienvenidos a todos y a todas. Buenas Y noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches, compañerita. Bienvenida, Elizabeth. Bienvenida, un gusto saludar. Iniciamos inmediatamente el desarrollo de las actividades. Vamos a proceder con las actividades. Vamos a presentarlo en pantalla. Las actividades que ustedes tienen programadas para la presente semana tienen el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales. Estamos en unidad 4, con el tema Las Independencias de América. El tema que nos corresponde esta semana es el tema número 3, los cuales están constituidos por los siguientes temas. Primero, la independencia de los Estados Unidos, luego la Revolución Francesa y por último la crisis del antiguo régimen. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en el transcurso de la presente clase. Ustedes tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones. Ya saben que todo lo que está remarcado en amarillo, ese es el tema que ustedes tienen que desarrollar. Deben, recuerden que el trabajo se desarrolla de manera individual. Deben leer el compendio de la unidad 4, el tema número 3. Estamos en la tercera semana, previo ya a dar por terminado la unidad número 4. También estamos ya más de la mitad. Puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. Dice lo que tienen que ustedes que desarrollar para la presente semana y se responda a las siguientes preguntas. La primera dice responda a qué aspectos de la economía de las 13 colonias atribuye el movimiento independentista de los Estados Unidos. Igual eso es el tema que nosotros vamos a tratar en la clase de hoy. La siguiente dice, identifique el tipo de motivaciones económicas, políticas, religiosas, filosóficas, por las cuales en el siglo XVIII se desarrolló la industria. Y por último, tiene responda entre los movimientos de la Revolución Francesa, ¿cuál prevalece según su opinión? Los ideales de libertad e igualdad o las aspiraciones de poder de la burguesía. Ustedes tienen que ver de acuerdo al tema que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase, cuál de las dos ideologías son las que prevalecieron durante la Revolución Francesa. Tienen que entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido, rotule las hojas de trabajo de acuerdo al esquema que ustedes tienen aquí. Eso es lo primero que tienen que hacer antes del desarrollo de la tarea. Deben leer también las recomendaciones y la rúbrica de calificaciones. Esta tarea al final tiene la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con los temas la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la crisis del antiguo régimen, correspondiente a la semana número 3, que se activó desde el 19 de diciembre del 2022. Esta tarea permite entregas desde el 19 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de enero del 2023. Así que les deseo mucha suerte en el desarrollo de las actividades. Recuerden que pueden presentar en formato PDF o también pueden presentar en Word, dependiendo cómo ustedes se hayan familiarizado con las herramientas de desarrollo de la presente en relación a la entrega de las tareas en su aula virtual.
Adicionalmente, por favor, compañeros, les solicito que hasta la fecha, me imagino que ustedes ya debieron haber desarrollado el foro, debieron haber desarrollado la tarea número 1 y la tarea número 2. A partir del día lunes, inicio la calificación de esas tres actividades. El foro, tarea 1 y tarea 2. Así es que espero que todo el mundo ya haya presentado para proceder a calificar y obviamente ustedes ya van a ver la nota que ustedes se les refleja en el apartado que ustedes tienen de calificaciones. Así es que por favor, ese es como prácticamente una recomendación, que tienen que estar esas tres actividades y tienen que estar subidas a plataforma Sí, para poderles buenas calificar. noches. Melissa, casi se atrasa, bienvenida. Gracias. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Para los compañeros que recién se integran, recuerden que ustedes pueden repetirse la clase en su aula virtual y ver las recomendaciones que se les ha proporcionado en cuanto a las actividades que tienen que estar ya subidas a plataforma y que se les calificará a partir del día de la semana que viene. Iniciamos con las actividades en relación a las independencias de América, todos los procesos independentistas que se desarrollaron en el continente americano, luego de la ocupación de los diferentes imperios, quienes vinieron a desarrollar los procesos de conquista. Obviamente se desarrollaron también una serie de actividades en las cuales, obviamente, desarrollaron una serie de inconvenientes, una serie de actividades que conllevó a la liberación de todo el yugo de los diferentes imperios que tomaron o que ocuparon suelo americano. Si nosotros vamos a iniciar con la independencia de los Estados Unidos, en Estados Unidos hubo una pugna de poderes entre los franceses y entre los ingleses. Fueron quienes desarrollaron los procesos de conquista y obviamente se formaron también con los colonos ya establecidos en suelos estadounidense, se formaron diferentes ejércitos independentistas, los cuales buscaron la independencia de todo este yugo, de los diferentes imperios que estuvieron en este territorio. Lo mismo sucedió con España, lo mismo sucedió con Portugal, que fueron las potencias, los imperios que estuvieron o que tuvieron bastante énfasis en todos los procesos de conquista en el territorio americano. Recordemos que la independencia de los Estados Unidos fue prácticamente la antesala, fue el modelo a seguir del resto de países, del resto de territorios que estuvieron ocupados en los procesos de libertad. De hecho, la primera constitución a nivel del continente americano se desarrolló, la primera es la que se creó y se aplicó en los Estados Unidos. Y a raíz de ese modelo, de esa estructura jerárquica política, es que tomó fuerza en el resto de independencias también para formar los diferentes estados que conocemos hasta la presente fecha. Iniciamos con las actividades, dice la independencia de América e iniciamos con la independencia de los Estados Unidos. En la época colonial, los territorios británicos en Norteamérica se concentraban en la costa atlántica de los actuales Estados Unidos. Las colonias tenían una próspera economía agrícola y un intenso intercambio comercial con Gran Bretaña, a quien le vendían tabaco, algodón y arroz. Esos fueron los principales productos que obviamente se desarrollaban en este territorio. En cuanto a las causas de la economía, a mediados del siglo XVIII estalló la Guerra de los 7 Años entre Inglaterra y Francia. Inglaterra venció, pero terminó con problemas económicos, por lo que la corona británica impuso sin consultar a los representantes de las diferentes colonias asentadas en suelo americano nuevos tributos al ingreso de productos británicos para recuperar los gastos que se habían desarrollado durante este proceso bélico. La presión hizo que la mayoría de los impuestos se eliminaran, excepto el del té. Por eso se desarrolló una revuelta que se denomina el té de Boston, donde prácticamente una gran cantidad de este producto fue lanzado al río. Ahí se conoce como la revuelta del té de Boston. A pesar de ello, la tensión aumentó y en el año de 1773 se produjo el motín del té, lo que se había contado, en el que colonos asaltaron un barco de té inglés y arrojaron la mercadería a la bahía de Boston.
las autoridades reales impusieron el estado de excepción y restringieron el poder político de los colonos. Obviamente empezaron desde ahí y había el modelo, obviamente, de estado de queda, de estado de emergencia, cuando se daban este tipo de insurgencias, este tipo de revueltas, obviamente que ponían en peligro, en este caso, a la soberanía de las colonias del poder, obviamente acentuado en cada una de estas colonias en el territorio estadounidense. En cuanto a las medidas políticas, a pesar de las prohibiciones entre los años 1774 y 1776, se reunieron dos congresos continentales. En el primero se presentaron las primeras ideas independentistas a partir de los textos de John Locke y los ilustrados. En el segundo se nombró a George Washington como jefe del ejército y se declaró la guerra. Pues ya empezamos a ver aquí asomar o protagonizar los diferentes procesos a las famosas figuras que tiene la historia estadounidense. Iniciamos con George Washington. En este contexto estalló la guerra. La primera victoria rebelde fue en Saratoga. Esto motivó a Francia y España a ayudar a los independentistas con tropas y dinero, es decir, a las tropas continentales que se les denominaba en aquel entonces. Ellos fueron apoyados por Francia y España para poder derrotar a los ingleses, que obviamente desarrollaron una serie de eventos bastante negativos para el proceso económico, especialmente de estas colonias que empezaron a surgir dentro de los procesos económicos. Consecuencias de la revolución. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de todos estos procesos revolucionarios. En el año de 1781, los ingleses fueron derrotados en Yorktown y en 1783 se firmó la Paz de Versalles, con la que Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias asentadas en suelo americano, y este territorio se convirtió en el primer país soberano del continente. Eso quiere decir que los Estados Unidos es el primer país soberano independiente y donde se firmó la primera constitución a nivel del continente. Las repercusiones de este hecho fueron las que vamos a mencionar a continuación. Dentro de ellas podemos mencionar, se derribaron las trabas mercantiles de la corona británica. Eso quiere decir que se liberó todas las trabas en relación a la comercialización, a la exportación de todos los productos, obviamente, que se producían en suelo americano, impuestos por la corona británica, y podían negociar con cualquier país, con cualquier estado a nivel global. La burguesía ascendió como clase dominante. Los burgueses, obviamente, una vez que se liberaron todos los procesos de comercialización a nivel internacional, obviamente creció un proceso económico y se desarrolló una etapa social que se conoce como la burguesía, que fueron los nuevos ricos, por decirlo de esa manera, quienes posteriormente tomarían, al ser la clase dominante, tomarían el poder, las decisiones en todas estas colonias. Otra de las consecuencias, se estableció un sistema federal bajo un sistema de democracia republicana. Eso quiere decir, a diferencia, por ejemplo, del Ecuador, que está dividido en provincias, allá se encuentra dividido desde un inicio, desde la formación del Estado, está constituido por federaciones. Por eso es un sistema federal. Obviamente esas federaciones están constituidas y están estructuradas dentro de una democracia republicana, dentro de una república. Eso como estructura administrativa de los Estados Unidos. Otra de las consecuencias, se propagó el ideal de independencia en el resto del continente americano. Prácticamente al liberarse ellos de la opresión de los ingleses, eso permitió tener una nueva visión para las otras colonias también asentadas en suelo americano, que estaban bajo el dominio de España, bajo el dominio de Portugal y de otros poderes de aquel entonces, y esto permitió liberarse, que se dé todos los procesos de liberación y se conformaran los diversos estados que los conocemos hasta la actualidad.
Y por último se aceleró la decadencia de los regímenes monárquicos en Francia y España. Eso quiere decir que todos los procesos o los regímenes monárquicos donde solo el rey tomaba las decisiones prácticamente empezaron a decaer y obviamente posteriormente desaparecieron tanto en Francia y España. Obviamente que estos dos países o estos dos imperios estaban en constantes enfrentamientos bélicos justamente en esta etapa, por lo cual quedaron totalmente desabastecidos con una economía bastante precaria, lo que también debilitó todas las estructuras monárquicas que existían en aquel entonces y se dio paso a la estructuración de república en cada uno de esos países. También se dio unos procesos de liberación de todos estos, de toda esta opresión monárquica. En cuanto a la Revolución Francesa, mientras en el ámbito económico se gestaba la Revolución Industrial, el pensamiento político europeo del siglo XVII se vio influido por el movimiento intelectual denominado Ilustración, que vería sus ideales materializados durante el siglo XIX. Recién hasta el siglo XIX, obviamente, todas las ideas de la ilustración, del liberalismo, de unas leyes más humanas, donde el valor humano estaba por encima del valor material, obviamente cobrarían fuerza en todas las estructuras políticas sociales de cada una de las nacientes naciones, de los nuevos de la formación de las nuevas constituciones y también de los nuevos estados. El pensamiento ilustrado se basa en el uso de la razón, que permite al ser humano entender su entorno y establecer leyes. Entre las principales ideas ilustradas tenemos las siguientes. Son tres, prácticamente son los derechos naturales, es la organización social y son los principios políticos. En cuanto a los derechos naturales, están constituidos por la libertad, la autonomía individual. Eso quiere decir, por ejemplo, nosotros en la actualidad y todo eso, todo este movimiento, estos conceptos del ilustranismo, prácticamente ellos están aplicados en la Constitución, incluso en la actualidad. Todos gozamos de una autonomía individual. Nadie nos tiene por qué obligar a tal o cual cosa. Vivimos una libertad bastante considerable en el cual cada uno de nosotros podemos desarrollar nuestras actividades de forma libre y voluntaria. Otra de las características en cuanto a los derechos naturales es la igualdad. Todos los seres humanos nacen en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos. Eso quiere decir que a partir de lo que nacen, igual está constituido, está establecido en nuestra Constitución, este derecho a la igualdad. Todos somos iguales. Desde el momento que nacemos, obviamente hasta el momento que perecemos, que morimos, todos somos iguales. Todos tenemos las mismas obligaciones, tenemos los mismos derechos establecidos en la Constitución. Tanto hombres, mujeres, blancos, negros, mestizos, indígenas, todos tenemos los mismos derechos establecidos en cuanto a la igualdad. Esos son los derechos naturales. En cuanto a la organización social a su vez se constituye, se subdivide en una primera instancia en el contrato social. ¿Qué es el contrato social? Consiste en que los seres humanos renuncian a algunos de sus derechos naturales para asumir libremente las reglas sociales que le garantizan la integridad y el derecho de la propiedad. Eso quiere decir, hay derechos naturales los cuales van a ser reemplazados a través del contrato social. ¿Qué es el contrato social? Es la organización de leyes y reglamentos mediante los cuales nosotros desarrollamos todas nuestras actividades. Por ejemplo, si nosotros vemos el código laboral, el código civil, el código penal, todas las regulaciones en relación a los GATS municipales, nosotros tenemos las ordenanzas que se establecen en cada una de las ciudades y mediante los cuales la ley, ¿qué es lo que nos dice? La ley prácticamente es un precepto mediante el cual nos permite saber qué está permitido y qué está prohibido hacer. Y que podemos ser sancionados cuando hay una omisión o cuando hay la vulneración de derechos en relación tanto a la propiedad privada como a las personas. Ese es el contrato social. En este sentido, vuelvo a repetir, los seres humanos renuncian a algunos de los derechos naturales para asumir
libremente las reglas sociales. ¿Cuáles son las reglas sociales? Toda la estructuración de leyes que garantizan la integridad y el derecho de la propiedad. ¿Qué es lo que hace las leyes? Garantizan a cada uno de los ciudadanos que no exista ningún tipo de violación de los derechos establecidos en la ley, establecidos en la Constitución. No puede haber algún tipo de actividad en los cuales se vulnere, en los cuales se viole los derechos. Entonces, eso es en cuanto al contrato social. La organización de clases es otra de las características en cuanto a la organización social, por su riqueza y no por su grupo étnico. Esto quiere decir castas. Eso quiere decir la organización de clases va más por, en este caso, va más a lo material. Eso quiere decir por la cantidad de dinero que tienen o las riquezas que tienen. Y obviamente se ha eliminado todos los estereotipos en relación a las etnias, la discriminación que existe en relación a las etnias. Y por último tenemos a través del conocimiento. La humanidad puede progresar indefinidamente. Lo que ustedes están haciendo, están formándose, están recibiendo un poco de conocimiento, los cuales les va a permitir a ustedes mejorar su calidad de vida, les va a mejorar, van ustedes a ampliar en conocimientos, van ustedes a hacer una serie de actividades que van a mejorar su calidad de vida. La humanidad puede progresar indefinidamente. Usted puede aprender indefinidamente. Usted puede hacer una serie de actividades en relación a su criterio, en relación a sus conocimientos, a sus capacidades de forma indefinida. Puede hacerlo hasta el infinito. En cuanto a los principios políticos, se dividen apenas en dos clases, la división de poderes y la soberanía. En cuanto a los principios políticos que rigen a un Estado, la división de poderes están constituidas como las funciones del Estado deben ser ejercidas por poderes independientes. Y desde un inicio, todos los Estados han tenido tres poderes que funcionan paralelas, pero al mismo tiempo buscando un mismo objetivo, que es de la función legislativa, el ejecutivo y el judicial. La que se encuentra en primer orden es la función ejecutiva, la cual está representada por el presidente de la República. El legislativo está en segundo puesto, quien está representado en este caso por de acuerdo a nuestro caso, a nuestra realidad política, estamos representados por los asambleístas y la función judicial, que está representada por jueces, fiscales y por último la Policía Nacional. Esos son los tres poderes iniciales que rigen a todo Estado. A partir de la reestructuración de la Constitución que se dio en el año 2008, se incorporaron a estos poderes políticos, se incorporaron dos más, que son el poder electoral, que está representado por el Consejo Nacional Electoral, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que son, dicho de otra manera, son los portavoces de todas las organizaciones y todos los ciudadanos que están a través de esta división, a través de este poder, están en contacto directo con quién, con el Ejecutivo. Solo eso quiere decir con el presidente de la República para, obviamente, legislar, obviamente, desarrollar actividades en beneficio de estos grupos. Y por último tenemos la soberanía. El poder no proviene de Dios, dice, de acuerdo a este precepto, el poder no proviene de Dios, ni se hereda, sino que reside en el pueblo. Eso quiere decir que todo el poder y de hecho todos estos procesos, todos estos preceptos están establecidos en el artículo 1 de la Constitución. La soberanía y el poder radica en el pueblo. Nosotros somos quienes elegimos y quienes sacamos a nuestros mandatarios. Nosotros tenemos obviamente que cumplir determinadas etapas jurídicas para poder aplicar todos estos procesos. Entonces nosotros somos el poder, prácticamente radica en el pueblo. Este precepto viene desde la formación de las polis que habíamos visto anteriormente desde Grecia. En Grecia ya se había determinado que el poder radica 100% en el pueblo y había todos los procesos de libertades en relación a la ejecución de derechos, los cuales obviamente se aplicaban a una libertad política, los cuales obviamente le proporcionaba determinadas
ventajas, determinadas actividades al pueblo en relación de la administración del Estado. En ese sentido, desde el año 1789, Francia vivió una revolución política que pretendió derrocar al régimen monárquico y llevar al poder los ideales ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad impulsados por por la burguesía. Eso quiere decir que Francia prácticamente es uno de la cuna, de hecho es la cuna donde se desarrollaron ya ideales en cuanto a la libertad, a la igualdad y la fraternidad para que pueda establecerse un Estado libre y democrático. La sociedad francesa prerevolucionaria estaba estratificada. Esto quiere decir, estaba dividida. En primer estado estaba el clero está representado por la iglesia, el segundo estaba representado por la nobleza y el tercer estado el llano, eso quiere decir la población y representada por la burguesía. Mientras la nobleza no pagaba impuestos, se sometía a leyes especiales y ostentaban los cargos administrativos más importantes de estas nacientes naciones. Las cargas fiscales estaban sobre la burguesía y las clases trabajadoras, eso quiere decir sobre el pueblo, que tenían muy pocos derechos, o de hecho tenían reducidos derechos, los cuales obviamente eran escasos para el desarrollo social, económico de cada uno de los pueblos. Estos tres grupos se reunían en los estados generales que el rey convocaba en casos críticos o excepcionales, esto quiere decir en casos de guerra, en casos de conflictos económicos, solo el rey obviamente convocaba a estos estados para poder dilucidar, para poder determinar qué es lo que se debía hacer. Además, Francia padecía un déficit crónico en sus cuentas que se acrecentaba por el gasto de las guerras contra Inglaterra y el apoyo económico de las independencias contra los Estados Unidos. En el año de 1789, el Estado llano instaló la Asamblea Nacional Constituyente, la primera que se dio, y desde entonces, con avances y retrocesos, las ideas ilustradas se impusieron sobre los regímenes absolutistas, eso quiere decir sobre las monarquías en toda Europa. Desde ahí vienen todos los procesos de liberación, de eliminación de todos los procesos de la realeza. Y obviamente esto también afectó en el continente americano, tuvo sus repercusiones también, todos estos procesos de liberación también tuvo sus repercusiones en el continente americano. La ilustración se impuso como ideal político y la burguesía tomó el poder absoluto en todas estas actividades. Ese mismo año, eso quiere decir en 1789, fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto puede ser una pregunta de examen para el próximo test que ustedes tienen. Entonces, ¿en qué año se declaró o se desarrolló los derechos del hombre y del ciudadano? Ya saben que fue en el año de 1789. Tras el triunfo de la Revolución y su expansión gracias a la conquista de Napoleón Bonaparte, en gran parte de Europa los ideales burgueses influyeron en las constituciones políticas, el derecho y la economía de casi todo el mundo. De hecho, todos estos procesos que se vinieron dando, todos estos procesos bélicos de liberación de todo, de la opresión de los grupos monárquicos, no solamente tuvo su asidero en Europa ni entre las principales potencias, las principales burguesías que hubo en aquel entonces, sino que más bien fue un modelo para el resto del mundo, para los procesos de liberación que se dieron en el resto de los continentes a nivel global. En cuanto a la crisis del antiguo régimen, vamos a ver en qué consiste, cuáles fueron las primeras características. Se conoce como antiguo régimen a la estructura política, eso quiere decir monarquía, social, estratificada y económica mercantilista en Europa y sus colonias americanas durante los siglos XVII y XVIII. Esos son los lapsos en los cuales obviamente se fueron los procesos o las etapas de tiempo donde más se acentuó todos estos procesos monárquicos. Al finalizar el siglo XVII, tras siglos de reinado de los Habsburgo de Australia,
ascendió al trono y reinó bajo el nombre de Felipe V durante los años 1700 y 1724, el primer rey de la casa de los Borbón en gobernar España. Los Borbones establecieron reformas para superar el déficit económico español, con las cuales se modificaron las relaciones hasta entonces establecidas entre las colonias y la metrópoli. Los americanos ya no serían vasallos de la corona, sino de la metrópoli. Se realizó y se fortaleció el comercio, se establecieron más impuestos y el poder de los virreyes fue delegado a las alcaldías y gobernaciones. Prácticamente este fue uno de los las principales modificaciones que hizo el rey Felipe V. Y esto obviamente detonó en todas las inconformidades que se dieron en relación a los españoles que estuvieron asentados en las diferentes colonias, especialmente en suelo americano. Recordemos que por este proceso prácticamente se generó una división incluso de poder entre los mismos españoles. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran los mismos hijos de los españoles, pero estos no nacieron en suelo español, sino nacieron en suelo americano. Y por ende, el rey Felipe determinó que estos ciudadanos obviamente tenían un escalón menos en la sociedad, que estaban por debajo de los españoles nacidos en suelo español. Entonces, esto generó una serie de conflictos. Y basados en todas las reformas que hizo el rey Felipe una vez que subió al poder, obviamente esto generó una serie de inconformidades, los cuales llevarían a rebelarse, a generar o a estructurar una serie de rebeliones dirigidos por los criollos, quienes obviamente organizarían una serie de ejércitos libertarios, obviamente que desarrollarían diferentes batallas y que liberarían a todos los estados, a todos los territorios de la corona española. Dicho de esta manera, obviamente a partir de todos estos procesos de abusos de autoridad que desarrolló el rey Felipe V, obviamente estallaron diferentes guerras, diferentes conflictos bélicos entre los ejércitos reales, eso quiere decir que los ejércitos españoles y los ejércitos continentales, quienes obviamente se sublevarían y obviamente desarrollarían todas las batallas que nos llevarían a la libertad, no solamente de los diferentes estados, sino también lo que fue nuestro territorio, lo que hoy es Ecuador y que también estaba ocupado por los españoles. Obviamente todo lo que sucedió en Latinoamérica, especialmente en lo que fue el ideal de libertador de las naciones, obviamente fue el formar la Gran Colombia. Obviamente esto obviamente se generó una serie de inconformidades, obviamente lo cual o de una serie de dificultades en relación a geografía, en relación a política, en relación social, obviamente que no se cristalizaría esta idea de formar un gran estado, el cual llevaba el nombre de la Gran Colombia, que fue un ideal, una idea, un pensamiento de Simón Bolívar. Obviamente todos los procesos de libertad, ustedes ya saben que estuvo a cargo igual de su mano derecha, que fue el mariscal Antonio José de Sucre, quien estuvo a cargo de todos los procesos. ¿Quiénes fueron ellos? Tanto Simón Bolívar como los diferentes mariscales que estuvieron presentes en aquellas batallas, tal como se ha mencionado al mariscal Antonio José de Sucre, al Abdón Calderón y todos ellos son considerados como criollos. Obviamente ellos fueron hijos de españoles, obviamente que al haber nacido en suelo americano, perdieron la casta, perdieron la estabilidad social que obviamente ellos les daban para poder acceder a diferentes puestos o estratégicos políticos, que obviamente eso también fue retirado, fue mermado, fue impedido por las reformas del rey Felipe. Y por todas estas características, obviamente, se desarrollaron una serie de inconformidades, lo cual llevaría a todos los procesos de libertad que se aplicó en suelo americano.
En ese sentido, para el año 1808 ascendió al trono Felipe VI, también de los Borbones, pero ese mismo año Napoleón invadió España y nombró a su hermano como rey de España, a José I Bonaparte, quien gobernaría por un lapso bastante pequeño de tiempo, porque obviamente también se desarrollaron diferentes abusos de poder por parte de Bonaparte, quien obviamente el pueblo español, al sentirse afectado, desarrollaron también diferentes procesos de rebeliones para tratar de liberarse de este yugo francés que estaba a cargo de todo este proceso de dominación también por los españoles. En cuanto a las juntas soberanas de gobierno, estos hechos precipitaron la aplicación de ciertos principios liberales y constitucionales en España y sus colonias. El pueblo opuesto a los Bonaparte, tanto en España como en América, se organizó en juntas soberanas de gobierno. Estas sostenían que, en ausencia del rey, la soberanía para gobernar pasaba a manos del pueblo. Vuelven a los principios determinados en tiempos pasados por los griegos. El poder radica en el pueblo. Seguidamente se organizaron milicias que a manera de guerrillas lucharon contra los franceses y se reunieron en Cáliz con la representación de todas las juntas, inclusive de América. Estos representantes serán electos de forma censitaria. Esto quiere decir, de acuerdo con las riquezas que poseían. Mientras más poder económico tenían, obviamente más poder detentaban. Pero aún así significó un avance en las aspiraciones de los blancos criollos para tener mayor poder político. Así, en el año 1808 y 1814, España vivió su propia guerra de independencia contra los Bonaparte. Ellos también se rebelaron para poder independizarse de todos estos procesos. En América, las juntas lideradas por la élite económica e intelectual proclamaban su fidelidad a Felipe VII. En la práctica, estas juntas tenían como fin preservar el territorio de cualquier invasión francesa. Sin embargo, terminaron siendo el semillero de los movimientos independentistas de América, debido a que una vez derrotados los franceses y restaurado Fernando VII en el trono, este se apresuró a establecer la monarquía absoluta del siglo anterior y a eliminar la constitución y la obra reformadora realizada por su ausencia por las cortes, que obviamente se establecieron para este fin. Esto despertó el descontento de las élites criollas americanas que ya gozaban de mayores libertades económicas y más poder político. Obviamente, con estas reformas que desarrolló el rey español, obviamente esto mermaban, de hecho les hacían a un lado a las élites criollas establecidas en América Latina, y de esta manera empezaron todos los procesos de independencia, como nosotros vamos a ver más adelante cómo se desarrollaron los diferentes procesos de liberación en todo el continente americano, en este caso en el continente sudamericano. Todos los procesos de libertad que se dieron, todos los diferentes enfrentamientos, todas las batallas que obviamente conllevaron con la liberación, terminaron con la liberación del yugo español y se establecieron los diferentes estados, los diferentes países que conocemos en la actualidad, establecidos o regidos por una constitución, países constitucionales de derechos y de libertades. Esos son los temas que nosotros hemos tratado en la clase de hoy. Ustedes tienen toda la información pertinente en el material de apoyo, tienen ustedes establecidas las tareas, les deseo que les vaya súper bien. Una aclaración antes de terminar, les vuelvo a repetir, por favor. Hasta el día lunes, ustedes tienen plazo de presentar los deberes en cuanto al desarrollo del foro correspondiente a esta unidad, la tarea número 1 y la tarea número 2. A partir del día lunes empiezo a calificar estas tres actividades, así que les invito a seguir. Si no han presentado, por favor, presenten esas actividades para poderles calificar y que ustedes vean la nota que ustedes han obtenido en estas actividades. De esta manera, señores y señores, me despido de todos ustedes y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase. Señoras y señores, una bonita Buenas noches, licenciado. Olger, ¿cómo está? Casi se atrasa hoy.